Buenos días de nuevo. Vamos a presentar el último trabajo titulado Estudio comparativo de las habilidades visuales en gamer tras 4 meses de entrenamiento, a cargo de Blanco Olmedo, Cristina Muñiz y Sara Pérez. Adelante, Sara. Buenos días. Primero comentaros que este estudio es una continuidad de un estudio que se realizó el año pasado, que lo realizaron nuestros compañeros el año pasado en el Centro de Optometría Internacional, en el que compararon las habilidades visuales de los gamers y las habilidades visuales de la población en general. Entonces nosotros con este estudio queremos responder a esta pregunta: ¿mejoran las habilidades visuales de los gamers con el entrenamiento de los videojuegos? El contenido que vamos a desarrollar durante este estudio va a ser el siguiente. Os hablaremos primero de una temática de aproximación. Luego os explicaremos el material y método que hemos empleado, los resultados que hemos obtenido. Haremos una discusión acerca de esos resultados y plantearemos unas conclusiones finales. El primer punto a tratar es la temática de aproximación. En él vamos a ver cómo influyen las distintas habilidades visuales en el deporte. Para ello hemos clasificado las habilidades que hemos examinado en diferentes grupos. El primero de estos grupos son las capacidades de base. En él hemos examinado la agudeza visual estática y la visión cromática. La agudeza visual estática nos permite ver con detalle los elementos que se encuentran estáticos. Por eso es clave en deportes como el tiro con arco o el béisbol. Y en los videojuegos de tipo shooter nos va a permitir disparar con precisión, o en los que son de deportes, ver la pelota. La visión cromática nos permite distinguir entre dos objetos similares cuya diferencia sea el color. Por ello es imprescindible en deportes con códigos de colores, como puede ser la motonáutica o aquellos deportes de grupo en los que nos interesa diferenciar diferentes equipos. También es importante en los videojuegos porque nos va a permitir mejorar esa localización y así mejorar la ejecución en el juego. Hay que tener en cuenta que aunque los gamers sean jóvenes y gocen de buena salud, la visión cromática puede disminuir con la fatiga visual. El siguiente grupo son las capacidades de base con componente oculomotriz. En él hemos examinado la agudeza visual dinámica, la binocularidad, la motilidad ocular y la acomodación. La agudeza visual dinámica nos permite ver los detalles de un objeto que se encuentra en movimiento. Por eso es clave en todos los deportes que impliquen movimiento, para así mejorar su rendimiento deportivo. A los gamers les va a ayudar a ver con nitidez los objetos en movimiento, a calcular su velocidad y en consecuencia van a poder anticiparse. Hay estudios que han llegado a la conclusión de que esta habilidad puede mejorar con su entrenamiento. Una correcta binocularidad nos permite tener los ejes visuales alineados y tener una coordinación correcta de los dos ojos. En cambio, de lo contrario, nos vamos a encontrar que o bien no se fusionen las dos imágenes o que no se localice el objeto correctamente en el espacio. Es importante en deportes dinámicos, en el rugby, pero por ejemplo hay en otros deportes como el tiro con precisión que son monoculares, por lo tanto no se requiere de binocularidad. En los videojuegos hay que tener en cuenta el tipo de pantalla con lo que juegan a los gamers. En nuestro grupo, que son los alumnos de la Academia eSquad, utilizan pantallas de 2D, por lo que con una estereosis gruesa es más que suficiente. La motilidad ocular permite estabilizar y mantener el objeto en la fobia, por tanto es muy importante en todos los deportes. Hay estudios que han demostrado cómo el entrenamiento con videojuegos de acción permite elegir el estímulo de interés en vez del distractor, cosa que lo normal sería que ante un estímulo distractor se hiciera un sacadico hacia él. También los gamers tienen un control consciente de estos movimientos verticales. Mack hizo un estudio acerca si había diferencia entre los sacádicos de los gamers y los no gamers y llegó a la conclusión de que el tiempo de latencia de los gamers era mejor y que la velocidad sacádica era más rápida. También Akici hizo otro estudio y vio cómo mejoraba la estrategia de búsqueda de los gamers, ya que tenían ese control consciente de los movimientos verticales. La acomodación permite ver nítida y clara un objeto a diferentes distancias.
Por eso es imprescindible en deportes como el tenis de mesa, deportes de carrera de coche o deportes de pelota. En los videojuegos, como se juega a una distancia de trabajo muy cercana, se va a emplear mucho. Y como ya veremos en los resultados, un excesivo uso de la acomodación puede llegar a agotar las reservas acomodativas. El siguiente grupo son las capacidades complejas, con componente temporal. En él hemos examinado el tiempo mínimo perceptual, el tiempo de reacción visual, la atención central periférica simultánea y la coordinación ojo-músculo. El tiempo mínimo perceptual es el tiempo que transcurre desde que aparece una imagen hasta que es interpretada. Por eso nos interesa que este tiempo mínimo perceptual sea lo mejor posible, para que así sea interpretada la imagen lo antes posible y se pueda hacer una respuesta rápida y sin errores. Nos va a interesar en todos los deportes y en los videojuegos que existan estímulos muy diversos a los que reaccionar. El tiempo de reacción visual es el tiempo desde que aparece un estímulo hasta que se capta por el sistema visual. Nos interesa que sea bueno en deportes como el fútbol, el doble trap, el tenis de mesa. En los videojuegos, como en el Fortnite, nos va a permitir apuntar de una manera rápida. Igual que en el Clash Royale, para crear estrategias, o en el FIFA, para poder elegir al jugador que queremos en el momento preciso. La atención central periférica simultánea nos permite mantener el campo de visión en la zona que queremos mirar, bien sea central, periférica o de los dos a la vez, sin necesidad de tener que mover la cabeza o los ojos. Cobra su importancia en todos los deportes con acción motora ocularmente dirigida, como pueden ser los videojuegos de lucha. La coordinación ojo-músculo es imprescindible en deportes de pelota como el bádminton, el tenis de mesa o el fútbol. Los ojos le dicen al músculo cómo y cuándo actuar, y este juzga dónde está la pelota en ese momento. En los videojuegos nos va a permitir movernos por el juego y así desarrollar diferentes acciones. Y el último grupo son las capacidades de integración visoperceptivas. En él hemos examinado la visualización, la discriminación visual, la memoria visual, la figura a fondo y la dominancia. La visualización nos permite recordar con fidelidad el terreno de juego y así podernos adaptar a él de una manera rápida. Por lo tanto, nos permite recordar el terreno de juego, analizarle y utilizarlo para su posterior entrenamiento. En los videojuegos nos va a permitir aprender nuevas tareas, recordar mapas, botones y así crear estrategias. En cuanto a la discriminación visual, memoria visual y figura a fondo, se ha demostrado que los videojuegos de acción mejoran la memoria a corto plazo, como puede ser la memoria de trabajo, y también van a mejorar la memoria de atención visual. La dominancia se entiende por la preferencia de un ojo sobre otro cuando los dos ojos no pueden realizar la misma acción simultáneamente. En deportes como el fútbol, el tenis, hay mayor porcentaje de jugadores con lateralidad cruzada que la población en general. En cambio, hay en otros deportes como el tiro con arco en que hay mayor porcentaje de jugadores con lateralidad monolateral que en la población en general. Cabe pensar que los videojuegos interesa tener una lateralidad monolateral, es decir, que el ojo dominante coincida con la mano que controla los mandos. Pero bueno, de esto ya os hablaremos en los resultados. En cuanto a los tipos de videojuegos que juegan los alumnos de la Academia eSquad, son los siguientes. Se dividen en 5 modalidades diferentes, que son shooter, móvil, deportes, MOBA y los no competitivos. A continuación os dejo con mi compañera Blanca, que os va a hablar del material y método que hemos empleado y los resultados que hemos obtenido. Muy bien, hola, buenos días. Yo comenzaré con mi exposición ahora sobre el material y el método. Gracias, Sara. Vale. En primer lugar, la muestra que hemos tenido
tenía un origen muy claro, y es que tenían que ser estudiantes de primer año en la Academia de Videojuegos eSquad, en la cual seguirían un entrenamiento de videojuegos y deberían mantener este entrenamiento entre la primera y la segunda visita. Finalmente, la muestra fue compuesta por 22 sujetos, de los cuales tan solo uno era mujer. La media edad era de 19 años y comprendía edades entre los 11 años y los 28. Y otro dato que queremos destacar de la muestra era las horas al día que le dedicaban a los videojuegos. Los resultados son que dedican un margen de horas bastante amplio, que sería entre 1,5 horas el que menos horas le dedica y 11 horas al día. Los pacientes han pasado, las habilidades que les hemos evaluado las hemos dividido en 3 estaciones. En esta diapositiva tenemos dividido el material según en qué estación se ha tenido que utilizar. En cuanto al método, que os voy a contar ahora, lo hemos dividido primero en la selección de la muestra, la recopilación de los datos, las habilidades evaluadas y el método estadístico. La selección de la muestra, el único criterio de inclusión fue que fueran estudiantes de primer año de la Academia eSquad y no había restricciones en cuanto a sexo ni edad. La recopilación de los datos se llevó a cabo en 2 visitas, con las fechas que están indicadas en esta diapositiva. Sí que es verdad que en cada visita todos los participantes han tenido que pasar por las 3 estaciones que he comentado antes. Las estaciones las explico ahora. Sería la primera estación, la número 1, que la hice yo en el gabinete 4 del COI, y las habilidades que evalué fueron la agudeza visual estática, la fusión plana, las desviaciones oculares con el cover test, el auto y el frontofocómetro, la amplitud de acomodación, la postura acomodativa y las dominancias. La estación 2 la llevó a cabo mi compañera Sara, que la acabáis de conocer, en el aula del COI, y las habilidades que evalué ella fueron la estereopsis, la motilidad ocular subjetivamente, la salud ocular, el TVPS y la agudeza visual dinámica. Por último, la tercera estación la llevó a cabo mi compañera Cristina, que hablará a continuación de mí, y fue en la biblioteca del COI. Las habilidades que evaluó mi compañera fueron tiempo de reacción, sacádicos, con el método Daveo, el tiempo mínimo perceptual, identificación y coordinación, relaciones visoespaciales y tiempo de reacción. Para analizar todos los datos que obtuvimos en estas visitas, nos hemos ayudado del programa estadístico SPSS. Y bueno, para empezar dividimos las variables estudiadas en cualitativas y cuantitativas, aquellas a las que se les podía asignar un valor numérico. En cuanto a los resultados, hemos hecho estos 4 análisis diferentes. El primero que os voy a contar va a ser el análisis descriptivo de los datos, posteriormente las correlaciones que hemos hecho, primero en cuanto a la edad de la muestra y segundo en cuanto a las horas que le dedican a los videojuegos. En una tercera fase hemos hecho unas asociaciones entre variables cualitativas y por último comparaciones de medias, primero de la coordinación ojo-mano con diferentes variables y después comparando las medias de las habilidades en la primera visita respecto a la segunda. Primera fase, análisis descriptivo de datos. En primer lugar, las características visuales según error refractivo de nuestra muestra nos indican que había una tendencia a que la mayoría de los pacientes, como veis en el gráfico, presentaban una cantidad de hipermetropía y astigmatismo. El tipo de videojuegos, como comentó Sara, los dividimos en varias modalidades y resulta que la más habitual es la modalidad de tipo shooter, con un 54% de la muestra, y seguido por la modalidad tipo MOBA, con un 27% de los participantes que se dedican especialmente a este tipo de videojuego. Por último, del análisis descriptivo de datos, se les preguntó sobre las condiciones de iluminación más habituales en las que hacían la práctica de videojuegos, y bueno, las respuestas sí que fueron bastante variadas. Sí que hemos visto una tendencia a que lo más habitual es que hagan una combinación entre la utilización de luz natural y poco o nada de iluminación. En la segunda fase empezamos a establecer las correlaciones entre diferentes variables. En primer lugar, como dije, con la edad. En cuanto al tiempo de reacción, tiempo mínimo perceptual y coordinación ojo-mano respecto a la edad, se ha visto una tendencia a la mejora del tiempo de reacción y de la coordinación ojo-mano, pero un ligero empeoramiento del tiempo mínimo perceptual, sin ser ninguno de estos datos estadísticamente significativos. También respecto a la edad, hemos valorado la amplitud de acomodación, el NOT, las forias y la visualización. Se ha visto una mejora de la visualización, mientras que hemos visto una empeora con la edad de la amplitud de acomodación y el NOT. Como resumen de estas diapositivas que acabo de comentar, en las correlaciones respecto a la edad tenemos que mejora la coordinación, hay una tendencia a la mejora de la coordinación ojo-músculo, un empeoramiento de la amplitud de acomodación, una mejora en la capacidad de visualización y bueno, que en las forias no se han visto cambios apreciables respecto a la edad.
hay que tener en cuenta que, como he dicho, estos datos por ahora no son estadísticamente significativos. En cuanto a las correlaciones entre las horas de juego y diferentes variables, primero lo correlacionamos con las agudezas visuales con corrección y sin corrección. Lo que hemos encontrado es que las agudezas visuales con corrección tendían hacia la mejora o a no cambiar, y que en cambio que las agudezas visuales sin corrección empeoraban según iban aumentando las horas de juego. Y este dato sí que es estadísticamente significativo. En cuanto a las horas de juego y las variables de euforia, amplitud de acomodación y NOT, se ha visto un empeoramiento de todas las habilidades. Amplitud de acomodación y NOT empeoran mucho en sus valores, y en la euforia lo que hemos visto es una tendencia a la exoforia. Como resumen de estas correlaciones con las horas de juego, tendríamos que empeora la agudeza visual sin corrección en ambos ojos, estadísticamente significativo, mientras que la agudeza visual con corrección no se ve afectada, una tendencia a la exoforia y empeoramiento de las variables de amplitud de acomodación y NOT. Estos últimos datos no son estadísticamente significativos, en cambio. En la tercera fase, asociaciones entre variables cualitativas. La asociación que nos pareció más relevante en este caso era entre el tipo de videojuego que practicaban nuestros participantes y la dominancia ocular motora en cerca. Lo que nos dice la estadística es que no hay ningún tipo de relación entre estas dos variables, pero que sí que es verdad que hay una tendencia a que esté un poco mejor en aquellos jugadores con dominancia de ojo derecho. En la cuarta fase, la comparación de las medias, primero comparamos la coordinación ojo-mano y la dominancia, y sí que hemos visto que no hay una relación estadísticamente significativa, pero que sí que hay una tendencia a la mejora en aquellos participantes con dominancia de motora en cerca de ojo derecho. En cuanto a la comparación entre la coordinación ojo-músculo y el subtipo de videojuego, no hay una relación estadísticamente significativa para relacionar estas dos medias, pero sí que es verdad que lo que nos dice la estadística es que hay una pequeña tendencia a que aquellos jugadores que no se dedican ni a shooter ni a MOBAs, sino al resto de modalidades que hemos comentado, tienen una ligera mejor coordinación ojo-músculo, ojo-mano. A partir de ahora, las correlaciones que voy a comentar son ya de primera visita y segunda visita, para ver si estas habilidades mejoraron tras 4 meses de entrenamiento. En cuanto a las habilidades de euforia, amplitud de acomodación y NOT, se ha visto una clara tendencia al empeoramiento en todas las habilidades. En la amplitud de acomodación, la cantidad dióptrica es menor, el NOT tiende más a la hiperacomodación, a que se agote la reserva acomodativa, como comentó Sara en la temática de la aproximación, y la euforia, como también hemos comentado antes, ha tenido una tendencia a la exoforia. En cuanto a las variables de agudezas visuales dinámicas y tiempos de reacción y tiempo mínimo perceptual, no hay una relación estadísticamente significativa, pero sí que es verdad que el tiempo de reacción tiende a la mejora, el tiempo mínimo perceptual tiende a empeorar y que la agudeza visual dinámica sí que tiende bastante a la mejora. En cuanto a las variables de coordinación ojo-mano y visualización, se ha visto que la visualización sí que tiene una tendencia a la mejora, mientras que la coordinación ojo-mano en este caso no ha aportado un dato estadísticamente relevante. En cuanto a los sacádicos evaluados con el método de Daveo, sí que se ha visto también una tendencia a que estos sacádicos sean más precisos y con menos errores en la segunda visita respecto a la primera, sin ser un dato estadísticamente significativo. Y por último, en el análisis comparativo de las habilidades visoperceptivas, que fueron discriminación visual, memoria visual y figura fondo, no se ha obtenido un dato estadísticamente significativo, pero sí que la discriminación visual y la memoria visual han tendido a la mejora en la segunda visita respecto a la primera. Esto sería una tabla de resumen de todos los resultados que os acabo de comentar, que sé que han sido bastantes. Entonces, en verde están indicados las habilidades que sí hemos encontrado una mejora, siendo estadísticamente significativa la agudeza visual de lejos sin corrección, que empeoró significativamente. Y ahora os dejo con mi compañera Cristina, que os va a hablar de la discusión y los resultados. Hola a todos, gracias Blanca. Vale, lo que yo os voy a presentar es la discusión y la conclusión. Antes de nada, lo que quiero que tengamos en cuenta es que en nuestro TFM hubo un total de 22 pacientes, de los cuales 21 eran hombres y uno una mujer.
Por lo tanto, la comparativa en cuanto al sexo fue imposible. La edad de los pacientes se encuentran entre 11 y 28 años, siendo un rango de edad muy pequeño. Además, la segunda visita coincide posterior al confinamiento, pudiendo verse alteradas las habilidades. Esto es un dato a tener muy en cuenta porque las conclusiones deben ser sacadas con la debida precaución. Estos sujetos tienen un entrenamiento específico para mejorar dichas habilidades. Aparte, tienen una serie de horas pautadas. Debido al confinamiento hubo una dispersión en estas horas, entonces nos trastocó un poco en relación a lo que teníamos pensado en un principio. El periodo de entrenamiento además fue de 4 meses, es decir, entre la primera visita y la segunda visita hubo 4 meses de entrenamiento. Vale. Lo que se ha podido ver en nuestro estudio, como bien mencionaba antes Blanca, es que a mayor edad mejora el tiempo de reacción. En muchos estudios demuestran que el tiempo de reacción mejora desde la niñez hasta la edad adulta, alcanzando su pico máximo entre los 18 y los 35 años y empeorando hacia la vejez. Un ejemplo de esto es un estudio de Hale que nos indica que aquellos sujetos de 50 a 60 años tienen un aumento del tiempo de reacción del 10%, mientras que los sujetos de 65 y 75 años un aumento del 30%. Aclarar que aumento significa empeorar. En nuestro caso, no podemos decir que si esa mejora del tiempo de reacción es debida al entrenamiento o a la edad, porque están todos los sujetos debajo de los 35 años. Por otro lado, Cerella ha encontrado unas diferencias del 14% en cuanto a tareas sensorimotoras y unas del 62% en tareas de procesamiento mental de la información, por lo que llega a la conclusión de que el procesamiento de la información es más lento. Hay una serie de factores que influyen en el tiempo de reacción, como puede ser el estatus socioeconómico, la actividad física, el estado anímico, factores que no hemos tenido en cuenta en nuestro estudio. Por otro lado, la amplitud de acomodación baja, la tendencia a la exoforia y la agudeza visual de lejos sin refracción que se encuentra disminuida desde la primera visita a la segunda, nos hace pensar que esto puede ser debido al trabajo en cerca. Hay muchos estudios que lo confirman, como puede ser el estudio de Fernández Montero, que evalúa la progresión de dicha miopía. Hay otros estudios que avalan que la amplitud de acomodación baja y esa tendencia a exoforia es temporal en aquellos pacientes que están mucho trabajo en cerca y con dispositivos electrónicos, y que una vez dejada esa tarea en cerca, desaparece. Por otro lado, hay algunos autores, como puede ser Hansen, que dicen que la estimulación al aire libre puede verse, la falta de estimulación al aire libre puede producir este aumento de la miopía, debido a que todos los pacientes están en cerca con dispositivos electrónicos. Esto es un tema de preocupación para el INARI, por ejemplo, que dice que es mejor dejar controlar el uso de los dispositivos electrónicos en niños, ya que puede influir negativamente en su desarrollo. Por otro lado, según Lin, no existe ninguna diferencia en refracción miópica entre los que juegan a videojuegos y los que no, pero sí entre los que pasan mucho tiempo al aire libre y los que no. En nuestro estudio no podemos decir si esta amplitud de acomodación baja y esta tendencia a exoforia, junto con la disminución de la agudeza visual de lejos, es debida al trabajo en cerca o al no estar expuestos al aire libre, y sobre todo con el confinamiento por medio. Lo que sí que podemos decir es que hemos encontrado una disminución de la agudeza visual de lejos sin refracción a cuantas más horas de juego pasas, en relación a aquellos sujetos que estaban corregidos. Otra habilidad que se encontró mejorada en cuanto a la primera visita y la segunda visita fue la visualización. Hay muchos estudios que dicen que el entrenamiento con videojuegos mejoran las habilidades con el lápiz y el papel en niños. Que el entrenamiento, hay otros autores que dicen que probaron el Tetris de ordenador para ver si la visualización mejoraba con el entrenamiento con el Tetris, y encontraron que sí. Además, Fein dijo que 10 horas de entrenamiento con videojuegos mejoraba el campo de visión. En cuanto a qué tipo de videojuego utilizar, aquí estamos en un tema de controversia, ya que hay muchos que dicen que es mejor los videojuegos de acción y otros que son mejores aquellos videojuegos que están relacionados con tareas del mundo real. Por último, Rossi y Adams se pusieron a investigar, como les llamó tanto la atención, se impusieron a investigar si el entrenamiento con videojuegos mejoraba la técnica de la laparoscopia en aquellos médicos, y comprobaron que los residentes que no habían jugado nunca a videojuegos tenían una peor técnica en la laparoscopia que aquellos que sí que habían jugado anteriormente a videojuegos. También estaba la mejora en los acálicos. No es significativa, pero sí que encontramos que mejoraba en todos los ejes de movimiento, con lo cual concuerda con algunos estudios.
Los gamers, por ejemplo, presentan menos movimientos sacádicos, según el estudio de Chisholm. A medida que aumentaba el tiempo de reacción sacádica, disminuye la desviación sacádica hacia los distractores. También se vio que el entrenamiento con videojuegos de acción permiten procesar la información en un área más amplia durante cada fijación. Y los gamers emplean una estrategia de búsqueda diferente. Se ha visto que los videojuegos de acción mejoran las habilidades visuales, tanto la percepción visual como la miopía. Aquí hay muchos estudios que nos dicen que se puede mejorar con estos videojuegos la capacidad de atención, los déficits a nivel cognitivos básicos. Hay estudios que dicen que una oclusión del ojo dominante, solo jugar monocularmente con el ojo dominante, permite una mejora más rápida y más efectiva que la oclusión pasiva. Además, también se ha visto que hay estudios como el Call of Duty que mejora la sensibilidad al contraste jugando de manera monocular. Y ahora vengo a presentaros un caso clínico. Uno de los sujetos de nuestro estudio nos llamó mucho la atención porque presentaba esto que referíamos de la amplitud de acomodación baja, la exoforia, y nos pareció un caso muy interesante a comentar. Este sujeto tenía una graduación de menos 1,75. Cuando se le tomó la agudeza visual en lejos sin ella, comprobamos que era en un ojo de 0,6 y en otro ojo de 0,7. Esto, si realmente tuviese dicha agudeza visual, no nos cuadra. Además, encontramos que tiene una amplitud de acomodación baja y una exoforia alta en cerca. Le mandamos una serie de normas de higiene visual y lo vimos en la segunda visita. En la segunda visita pudimos observar que había mejorado esa agudeza visual, que la exoforia había pasado a ortoforia, pero que había empeorado esa amplitud de acomodación. Entonces decidimos hacerle una revisión completa de optometría otro día. Dejándole con una lente de +2 durante 10 minutos, al quitársela comprobamos que la agudeza visual en lejos sin necesidad de graduación era del 100%. Los demás datos seguían un poquito alterados. Entonces, lo que hemos decidido hacer es ponerle una gafa de menos 0,50 en lejos para que el paciente se sienta cómoda con la conducción, sobre todo en lejos, plantearle terapia visual y normas de higiene visual, para posteriormente poder plantearnos un positivo en cerca y así mejorar esa amplitud de acomodación. Vale, esta decisión la hemos tomado basándonos en estudios que nos dicen que un descanso, buenas condiciones de iluminación, una pequeña lente positiva, mejorar terapia visual nos permite mejorar las habilidades visuales disminuyendo los síntomas astenópicos. Cierto es que muchos de los sujetos que vinieron en la primera visita de nuestro estudio referían síntomas astenópicos. Les mandamos unas normas de higiene visual y en la segunda visita pudimos comprobar que estos síntomas habían disminuido. Por último, las conclusiones. Hay que tener en cuenta el tamaño muestral de nuestro estudio, el periodo de tiempo estudiado y el periodo de confinamiento. Por lo tanto, los datos deben ser tomados con la debida precaución. Ahí podemos observar una tabla en la que se compara la primera y la segunda visita en relación a muchas habilidades que hemos evaluado. Lo que se puede ver es que mejora muchas habilidades, como puede ser el tiempo de reacción, la visualización, pero que empeoran otras, como puede ser el NOT, la amplitud de acomodación y la agudeza visual de lejos, siendo esta la única estadísticamente significativa. Por lo que podemos concluir que la agudeza visual de lejos en los gamers no corregidos disminuyen a medida que aumentan las horas en cerca. Por esto recomendamos normas de higiene visual. Para futuros estudios recomendamos aumentar la muestra, un periodo más largo de entrenamiento y horas de entrenamiento menos dispersas. Antes de nada, quería dar las gracias al Centro eSquad por colaborar con nosotros, tanto a los alumnos como a los profesores, a nuestra tutora Pilar por ayudarnos y apoyarnos en todo lo posible, a la fotógrafa Pilar porque muchas de sus fotos las tenemos en el TFM y sobre todo a todo el conjunto COI y a nuestros compañeros por habernos apoyado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra exposición, enhorabuena. Y ahora pasamos un momentito a las preguntas que nos han llegado a través del chat. Nos preguntan, ¿habéis notado si a los gamers durante el confinamiento les ha subido la miopía por jugar más horas? Vale, lo que hemos notado es que hay habilidades como la amplitud de acomodación y las exoforias que sí que están, la amplitud de acomodación baja y la exoforia alta. Además, hay una tendencia a miopía, cuando la mayoría de los sujetos en la primera visita tenían hipermetropía. Entonces, sí que se ve influenciada y hay una pseudomiopía, que es lo que se dice, seguramente acomodativa.
Así que la acomodación es el factor más importante en este caso. Sí, en este caso creemos que sí. Perfecto. Íñigo nos dice, enhorabuena, me ha molado mucho esta presentación de los gamers. Es solo una duda, ¿la terapia visual puede ayudar a los gamers a mejorar esas habilidades o es suficiente con entrenar a videojuegos? Bueno, sí que creemos que la terapia visual podría ayudar a mejorar estas habilidades. Con los videojuegos se mejoran muchas, como hemos visto, pero sí que es verdad que, sobre todo si se hace una combinación entre ambas modalidades, las habilidades mejorarían mucho más y mucho más rápido. Y además, bueno, lo estuvimos comentando el otro día, que si estos gamers comenzaran, cuando comienzan el entrenamiento, ya empezaran un programa de terapia visual para mejorar sus habilidades, probablemente esto haría que mejoraran en sus videojuegos, en sus modalidades concretamente. Si mejoran sus habilidades visuales, mejorarían en los videojuegos más rápido y que otros compañeros a lo mejor que no tuvieran la oportunidad de mejorar habilidades con terapia visual. Pues les animamos. Os animamos, por favor. De hecho, bueno, a muchos gamers se les comentó la posibilidad de hacer terapia visual, ya no por mejorar habilidades como los acádicos o otras cosas, sino por estas habilidades acomodativas que les hemos visto que en general estaban bastante por debajo de la media. Entonces se les recomendó de forma hablada de, oye, pues mira, esta opción existe y se puede hacer y que les vendría muy bien, se les ha comentado. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Perdona, ¿qué diferencia hay entre el tiempo de dominio perceptual y el tiempo de reacción? Pues el tiempo de reacción es el tiempo que pasa desde que aparece la imagen hasta que es captada por el sistema visual. En cambio, en el tiempo mínimo de reacción, el tiempo mínimo perceptual, lo que se busca es interpretar la imagen. Es decir, por ejemplo, si tenemos un conjunto de números, el tiempo de reacción sería el tiempo que pasa hasta que ves los números, pero en el tiempo mínimo perceptual es el tiempo que pasa hasta que tú eres capaz de interpretar esos números. Es decir, saber para qué son. O sea, la diferencia está en que en uno simplemente hay un estímulo visual y en el otro hay que interpretarlo. Hay que interpretarlo, ¿vale? Hay más cognición. Sí. ¿Vale? Perfecto. Y por eso habéis decidido medir los dos, imagino. Pues, eso. Así es, perfecto. Y mi última pregunta, ¿creéis que los videojugadores estaban concienciados de la importancia que es la visión en su deporte? ¿Sí, no? Bueno, sí que se les ha preguntado y se les preguntaba qué importancia le daban a la visión en los videojuegos. La puntuación era de 0 a 9 y bueno, no tengo el dato estadístico, pero el 80%, 90% te decían que su puntuación sería de 8, 9, 7, como muy bajo. Muy pocos dijeron una mala puntuación por la importancia. Pero también es verdad que la siguiente pregunta era, bueno, ¿y cuándo fue tu último examen visual? Y hay muchos que nunca se habían hecho una revisión de la vista. Entonces, bueno, es un dato un poco... No, como digo, no lo tengo anotado estadísticamente, no decimos la estadística de estos datos, pero sí que, a pesar de que en general le daban mucha importancia a la visión, un porcentaje bastante bajito se había hecho una revisión alguna vez en su vida y los que se le habían hecho en general no era recientemente. Pues creo que está en la tónica con todos los deportes, ¿vale? A los que hacemos esta pregunta, que todos tenemos el mismo problema. Para todos es muy importante la visión, pero pocos se examinan la visión. Así que a ver si entre todos conseguimos que esta tendencia variar, digamos, esta tendencia que sea justo al revés. ¿Vale? Pues muy bien, muchísimas gracias y un fuerte aplauso para vosotras que habéis hecho un gran trabajo.